Chicas, buenas tardes, bienvenidas a esta sesión de estas dos materias de desarrollo de la creatividad y comunicación y aprendizaje. Eh, pues espero que estén muy bien. Inicio la clase el 14 de marzo 2022, 5:07 de la tarde. Ya esperamos algunos minutitos para que ustedes pudieran acceder a la clase en vivo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bienvenidas. Quiero comenzar con la materia de comunicación y aprendizaje. Ya hemos visto en algunas otras sesiones la importancia que tiene la comunicación, las características, los elementos que debe de tener la comunicación eh, como una comunicación asertiva, ¿no? El hecho de que existan esos elementos nos ayudan a que nuestra comunicación pues también sea más eficaz o tiene que ser de una manera eficaz, tiene que ser de una manera asertiva. eh, Tener la certeza de que el mensaje realmente llegue al receptor como nosotros queremos transmitirlo. Esa es la intención de los elementos de la comunicación. Sin embargo, pues existen factores que influyen para que esta comunicación no sea asertiva, para que esta comunicación se rompa, no cumpla con su objetivo. Entonces, esto es dentro de todos los rubros y todas las situaciones de la vida cotidiana. Pues obviamente tenemos que llevar a cabo lo que es la comunicación, ¿no? Por el sentido del habla, el comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Ahorita nos comunicamos de una manera virtual, ¿no? Con ustedes. No en vivo, no en sí en vivo, porque no está conectada ninguna de ustedes. Sin embargo, pues se presta la comunicación cuando vean ustedes el video. No hay y no se cumplen los elementos de esa comunicación porque precisamente solamente en este caso y en esta clase solamente está el emisor, pero no hay ningún receptor en este momento que reciba de manera en vivo o en tiempo real el mensaje. El mensaje pues llega posteriormente cuando ustedes ven la grabación. Eh, Aunque igual cuando ustedes ven el video, la grabación, tampoco va a haber ni van a existir los elementos de la comunicación, puesto que no hay un emisor en tiempo real, ¿no? Entonces no existe eh, esa comunicación, ese diálogo en tiempo real, repito, entre los interlocutores. Solamente el tiempo es desfasado. Sin embargo, y a pesar de ello, bueno, si nos estamos comunicando, ustedes van a ver la clase, ustedes van a entender un tanto la sesión, y si no se entiende o hay algunas dudas, pues entonces buscamos otra manera de cómo tener esa comunicación. ¿Cómo? Pues por medio virtual, también por WhatsApp, vía plataforma virtual, una llamada telefónica, etcétera, ¿no? Podemos resolver esas dudas que posiblemente se puedan quedar. Muy bien, empiezo a compartir pantalla para que ustedes visualicen también el material que ya fue subido a plataforma, que subí a plataforma, y que precisamente vamos a ver las cuestiones que dificultan la comunicación en el aula. Existen, como les decía ya hace un rato, algunas dificultades que pueden entorpecer la comunicación o los elementos de la comunicación. Dentro de un aula, de manera presencial, también, ¿no? Van a existir algunas dificultades que que se presenten y que debemos de resolver para que la comunicación se lleve a cabo. Pese a que muchas veces nos esforzamos por realizar una buena comunicación en nuestras clases, no siempre lo conseguimos. El proceso comunicativo está frecuentemente salpicado de obstáculos que impiden o dificultan esta comunicación. Identificar esos obstáculos, ponerle límites y superarlos resulta de gran ayuda de cara a mejorar el proceso de comunicación que llevamos a cabo en nuestra aula. Jennings, en 1975, identifica 3 procesos que van a dificultar o a impedir el proceso de comunicación, que estarían relacionados con la falta de atención, las interpretaciones erróneas y el encubrimiento conductual. ¿Cuáles son esos tres procesos? La primera, falta de atención. 2, interpretaciones erróneas. Y 3, encubrimiento conductual.
Son tres procesos que, según Henniges, en 1975, describe o presenta como dificultades que se presentan en esa comunicación en el aula. Y los vamos a ir describiendo cada una y vamos a poner también algunos ejemplos. Falta de atención. ¿Qué consiste o cómo lo describe este autor? En muchas ocasiones, cuando estamos escuchando a alguien realizando una exposición, aquello sobre lo que está hablando se sitúa fuera de nuestra escala de prioridades en relación con las cosas que nos interesan, que nos preocupan o que nos estimulan. Esta discrepancia entre nuestros intereses y lo que se está contando puede hacer que nuestra atención se disipe o que vaya saltando de unos pensamientos a otros. También puede ocurrir cuando un alumno se distrae en forma de anticipación, es decir, cuando se anticipa porque piensa que sabe lo que va a decir a continuación el profesor antes de que éste lo diga. Suele ocurrir con estas personas que piensan que por haber escuchado en el pasado a alguien hablar sobre un asunto concreto, no necesitan prestar atención a lo que se está explicando, lo cual les lleva a pensar en otra cosa y a distraerse. Esto es muy común. Es, creo que uno de los procesos más eh, que más se lleva a cabo o más comunes dentro de la comunicación o dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se pretende llevar a las aulas. Y en todos los niveles, desde preescolar hasta un nivel superior, ¿no? ¿Qué pasa con un pequeño de preescolar si no le interesa todo el monólogo o todo lo que está diciendo el docente frente al grupo, o en este caso generalmente son más maestras? Las maestras, los pequeños tienden a distraerse de una manera muy, muy fácil, ¿no? Muy sencilla. Con que vean ya hasta la mosca pasar, los pequeños se distraen y pierden toda la atención a lo que... Y es parte del desarrollo humano, ¿no? Y por procesos de maduración, etcétera. Sin embargo, bueno, las maestras de preescolar sí deben de tener como más técnicas, más estrategias para lograr que el alumno, los pequeños de preescolar, pues lograr tener su atención. Que si mal no recuerdo, son entre 10, 15 minutos los que tú puedes tener la atención bien fija de los alumnos hacia ti, y después tienes que hacer alguna dinámica, alguna actividad, porque si no la atención se disipa completamente. Es en el caso de preescolar. Ya en el caso de primaria, pues obviamente con el grado de maduración que van teniendo los alumnos, de primero a sexto, pues obviamente pues van cambiando las estrategias o las técnicas. No se diga en secundaria. Ya en secundaria con chicos adolescentes que pues tienen todo un proceso de revolución hormonal, ¿no? Debemos pues tener algunas técnicas para llamar esa atención. Eh, Preparatoria, universidad, se supone que en universidad ya tendríamos como que estar más centrados, puesto que ahí ya no, o en la mayoría de los casos, ¿no? Ya no es que te mande mamá o papá a estudiar, sino que tú incluso estás estudiando lo que tú consideras, lo que a ti te gusta, de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a tu vocación, etcétera, ¿no? Por eso existen tantos test vocacionales, tantos cuestionarios que nos piden llenar para ver cuál es el perfil que mejor se acomoda a nuestras necesidades o a nuestros gustos. En este caso, ustedes ya están en ese eh, nivel, ¿no? Donde ya ustedes eligieron una licenciatura, eligieron qué estudiar, en qué modalidad incluso. Entonces, ya el proceso tiene que ser diferente. Fíjense que una dificultad trasladándonos de 1975 que nos decía este autor al año 2022, es esta parte ya virtual, ¿no? Creo que una de las dificultades en la comunicación virtual es precisamente la ausencia de los participantes, de los docentes o de los alumnos de manera virtual. Entonces, considero que es importante que hagamos también esa reflexión, chicas, para que la comunicación realmente sea asertiva entre los docentes y los alumnos. El, el método, ¿no? que utilizamos en el Centro Universitario Haller Online precisamente es el trabajo a tu ritmo. Sin embargo, como futuras licenciadas en educación, ciencias de la educación, es importante que también lo podamos llevar a cabo en la práctica.
¿En qué sentido? En que la comunicación sea más asertiva, sea más eficaz y que realmente se lleve a cabo, ¿no? Entonces, es importante por eso su participación en estas clases en vivo, para que realmente podamos resolver las dudas en tiempo y forma, que podamos resolver o podamos ampliar la información. Muchas veces solamente nos quedamos, o durante las grabaciones solamente nos quedamos con lo que dijo el maestro y no hay esa relación. Yo les he comentado en otras sesiones que para mí, para el profesor Luis, es importante que tengamos o que se conecten en las clases. ¿Por qué? Porque trato de hacer ese diálogo, esas preguntas con ustedes. Entonces, estamos haciendo el estudio, estamos viendo esta parte de comunicación y aprendizaje, esta materia, que nos lleva a esa reflexión. Entonces, es importante que las docentes en formación pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Mi exhortación entonces es la siguiente, que ustedes en algún momento, yo les decía en otras sesiones, yo espero en verdad que no termine el cuatrimestre sin conocerlas. He tenido la oportunidad de impartir clases de otros cuatrimestres, en otras licenciaturas incluso también, aunque generalmente es más ciencias de la educación lo que me toca. Y me ha tocado grupos que se conectan y de verdad que el aprendizaje fluye muchísimo mejor o se amplía. Y también he tenido grupos donde, pues de plano, ni siquiera los conozco durante todo el cuatrimestre, ¿no? Y veo las diferencias al final de la materia en las mismas tareas. Me ha tocado poner calificaciones que no me gusta, entre 6 y 7, porque no se comprenden las tareas, ¿no? No es lo mismo a que yo te diga la tarea durante la sesión en vivo, a que tú solamente la leas y veas la grabación y te quedes solamente posiblemente con una información a medias, ¿no? Entonces, qué mejor que estemos conectados, podamos tener ese diálogo y resolver cualquier situación que se llegue a presentar. Y entonces sí, cumplir con los elementos para una comunicación asertiva. Si estuvieran conectados o si el grupo estuviera conectado, yo podría decir que hay una comunicación asertiva. Y eso hay algunas también dificultades, ¿no? Se presentan también algunas dificultades, pero son menos o son en menor grado que en estos casos que no están ustedes conectadas. ¿Se cumple la comunicación? Sí se cumple, pero no hay una comunicación asertiva y el nivel de aprendizaje pues no llega a ser menor que una comunicación asertiva. Entonces, bueno, esa es parte de las dificultades que nos enfrentamos como docentes dentro de las aulas y no solamente de manera presencial, sino también de manera virtual. En el caso de una comunicación de manera presencial, pues sí, les repito, hay muchos factores y pueden influir muchos factores para que el alumno se distraiga con facilidad, ¿no? De repente, bueno, no falta que algunas situaciones de problemas, que ya se distrajeron porque afuera están jugando fútbol, el ruido que posiblemente hace mi compañero de al lado, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunas características o son algunos detalles o motivos por los cuales es fácil perder la atención de los alumnos. Y en el caso de manera virtual, bueno, me ha tocado también algunos grupos de manera virtual donde se conectan y obviamente la mayoría, si no es que todos, tienen sus cámaras apagadas. Yo no sé si realmente están poniendo atención o no están poniendo atención a la clase, ¿no? Eso ya depende de ustedes, ya no va a depender de mí como maestro, sino de ustedes, ¿no? También me ha tocado estar del otro lado. Yo soy estudiante de teología y me ha tocado estar del otro lado, ¿no? Donde el profesor está hablando, está impartiendo su sesión y posiblemente yo estoy aquí desayunando o estoy ya en el celular o estoy entretenido realizando alguna otra actividad, ¿no? Entonces, bueno, es parte nos vamos a enfrentar y se van a enfrentar como futuras docentes. O también, no solamente en el área educativa, digo, lo estamos llevando en el aspecto educativo, pero también recuerden que la licenciatura en Ciencias de la Educación tiene mucho, mucho campo laboral, ¿no? Donde podamos ejercer nuestra profesión. Por ejemplo, en recursos humanos, en una empresa, ¿no? En capacitación. Bueno, ¿cómo hacerle para que esa educación hacia los adultos, pues también sea de una manera asertiva y tengamos una comunicación de manera asertiva?
Entonces, es importante toda esta parte que seamos conscientes de que en la comunicación también se pueden presentar algunas dificultades que tenemos que enfrentar y tenemos que superar para poder realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje lo mejor posible. Te dejo y solamente leí una parte de la información que subí a plataforma. Te pido que lo leas con más detalle, con más grandes rasgos, con más tiempo, para que pues ese aprendizaje pues sea mayor. ¿Qué otro factor influye para la dificultad en la comunicación? Interpretaciones erróneas. En contra de lo que pueda parecer a primera vista, los estímulos que recibimos no son interpretados siempre del mismo modo por distintas personas. Según Bartlett en 1967, esto es debido a que gran parte de la información que percibimos a través de nuestros sentidos es fruto de nuestra propia deducción, la cual está determinada por nuestros intereses y las actitudes. Uno de los factores que más influye en esto es la propia personalidad del individuo, ya que, por ejemplo, una persona que se sienta insegura puede interpretar un determinado mensaje como una amenaza, aunque realmente no lo suponga. Por tanto, el tono que utilizamos al hablar, los gestos que realizamos o las palabras que elegimos a nuestra comunicación pueden ser interpretados positivamente por unas personas y negativamente por otras, lo cual nos lleva a pensar que el factor personal está muy presente. Esto ocurre también con el lenguaje no verbal. Puede tener diferentes significados según la persona que lo decodifique. Este hecho adquiere una especial relevancia cuando personas de diferentes culturas o procedencias entran en contacto. Lo mismo pasa con el contacto físico directo. Para los países de la cuenca mediterránea puede ser algo natural. En cambio, para un japonés, un alemán o un inglés puede resultar invasivo. ¿Qué quiere decir todo esto? Y hasta ahí me quedo en la definición. Híjole, depende muchísimo la personalidad de cada individuo. Y con eso los maestros nos vamos a enfrentar a diario y nos enfrentamos a diario. Pongo un ejemplo de lo que estamos viviendo nosotros o de esta materia y con este grupo. Mi comentario anterior en cuanto a falta de atención y esta parte que yo les solicito que ustedes se conecten en algún momento, depende de la personalidad de cada uno y de los que me van a escuchar, ¿no? De los que me están escuchando. Si hay alguna persona que le puede resultar ofensivo lo que estoy diciendo, ¿no? Y me puede debatir, es que yo me metí en esta modalidad porque trabaja a tu propio ritmo y tú me estás exigiendo que entre a la materia. Entonces, cuando realmente mi intención no es esa, mi intención es invitarlos a que, ¿por qué? Porque estamos viendo precisamente que esta es una dificultad para la comunicación asertiva y es una dificultad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo te estoy dando los motivos, yo te estoy dando las razones y no es porque al profesor Luis se le pegue la gana que ustedes entren y se les exija, les exija el maestro Luis que ustedes entren a la materia. Pero algunos pueden interpretarlo de esa manera. Entonces piensan los conflictos, ¿por qué? Porque vienen las interpretaciones erróneas, ¿no? Mi sugerencia, aquí ya es como el di lo mismo, pero con diferentes palabras. Eso lo he aprendido muchísimo, ¿no? Y se los paso al costo. Di lo mismo, pero con otras palabras. Y como maestros, como docentes frente a grupo, como directivos, como responsables de una consultoría, como políticos, como cualquier cargo que tú tengas, es importante este hecho de que asegurar que el mensaje que tú das se interprete como tú lo quieres o quieras transmitir esa información. Que te asegures que la persona que te escuchó tenga la información que tú quieres transmitirle. Eso es sumamente importante. Pero también aquí nos dicen la definición que es importante también desde el tono de voz, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo ahorita les esté exigiendo y les voy a bajar puntos por el hecho de que no se hayan conectado. Híjole, el tono de voz es diferente, ¿no? Incluso la expresión. O sea, puedes decir, híjole, hasta a los niños de primaria pasa mucho, ¿no? Híjole, cállense porque el maestro viene enojado. O sea, la expresión
de nuestros gestos, gesticular, dice y habla muchísimo de nosotros. Pasa con los alumnos, pero también pasa con los maestros, ¿no? En algún momento me tocó llegar a ser coordinador académico, no con el grado de directivo, pero casi ejercía yo el cargo de directivo. Y enfrentarte a las docentes, a los docentes, frente a un consejo técnico, ¿no? Dirigir un consejo técnico durante toda una semana, trabajar no con niños, sino con los maestros, es todo un reto, porque también cada uno interpreta, si no hay una comunicación asertiva, cada uno interpreta la información a su manera. Y unos pueden hablar y coincidir y decir, es que este maestro es bien payaso, este maestro es bien especial, este maestro, etcétera, ¿no? O por el otro lado, ¿no? Es, lo toman de una mejor forma, una mejor manera, y bueno, es diferente el comportamiento incluso también de los maestros, ¿no? Entonces, es bien importante que aprendamos o que tengamos esa habilidad de comunicarnos no solamente en el aspecto oral, en el aspecto del habla, sino también en otros sentidos como son los gestos, como es el tono de voz. Hace un rato estaba viendo un anuncio de un curso de cómo modular tu tono de voz. Eso se me hace muy interesante. Bueno, aquí ya le estoy haciendo propaganda a este, a esta persona. Es buenísimo, es conocido mío. Incluso él participó en el programa de Shark Tank. Y, y se llama Benjamín Bocanegra. Y él tiene este curso que ahorita lo estoy viendo en bueno, aparece en su estado, en WhatsApp. Y es entrenamiento especializado, variedad vocal. La manera, el tono que utilizamos en nuestros discursos, el tono que utilizamos en nuestras clases también influye muchísimo en ese proceso comunicativo y en el proceso de cómo van a interpretar lo que tú estás diciendo. Te repito, di lo mismo, pero con otras palabras. Podemos hacerlo y eso se los paso al costo. Yo lo aprendí muchísimo, incluso no solamente con otras palabras, sino con el tono de voz, con la manera en que estás gesticulando, las expresiones, a veces, digo, ahorita con esto de la pandemia, pues utilizamos los cubrebocas y bueno, se tapa la mayoría de nuestro rostro y cubre los gestos que hacemos, ¿no? Incluso si estamos sonriendo o estamos molestos, bueno, eso ha ayudado un poco en el aspecto de la pandemia, por la pandemia. Pero bueno, digo, no siempre vamos a utilizar esos cubrebocas y créanme que la expresión dice muchísimo, ¿no? También esta parte o lo vamos a ver ahorita más adelante en la clase de desarrollo de la creatividad, y veíamos que un elemento importante para la creatividad, pues es la felicidad, ¿no? Entonces, el que tú estés compartiendo tus clases, en que tú estés dando una clase, una materia, pues tiene que ser de la mejor manera. Yo les comentaba, es muy complicado que un docente eh, olvide sus problemas, dicen, yo recuerdo que nos decían mucho esta parte de que, a ver, un maestro tiene que dejar su costalito de problemas afuera del aula y adentro tiene que ser felicidad y paz y tranquilidad y amor. No es cierto. Es muy complicado. Digo, habrá quien sí lo haga. Sin embargo, sí es complicado que dejes tu costalito de problemas. Claro que no. Eh, Sin embargo, tenemos que aprender también a ser resilientes, lo más resilientes posible, para que, repito, esta parte de las interpretaciones no se confundan, ¿no? Y que no sean unas interpretaciones erróneas. Te dejo más de la definición para que lo leas con calma en casita. Y la última cuestión que dificulta la comunicación en el aula, pues es el encubrimiento conductual. Muchas veces en las relaciones sociales, las personas no se muestran tal como son en realidad. Suele ocurrir con frecuencia, por ejemplo, en el mundo laboral donde las personas no muestran sus verdaderos pensamientos o sentimientos internos. Es decir, se tiende a representar un papel de cara a ofrecer la mejor imagen de la persona más adaptada a las normas de conducta del lugar donde estemos
interactuando. En el ámbito educativo también nos encontramos ante este tipo de situaciones. Los estudiantes suelen presentar una conducta diferente cuando acceden al aula, en la que manifiestan unas expresiones y gestos que son los que supone que deben tener en clase. Por ejemplo, pueden realizar gestos que den a entender que está comprendiendo lo que dice el profesor, asintiendo, moviendo la cabeza, y pueden hacer parecer que están realizando tareas. Obviamente hay una fina frontera entre que nuestra conducta sea una impostura constante y el hecho de adaptarnos a una situación social determinada que requiere de nuestra adaptación o simulación comportamental. Pero independientemente del enmascaramiento que pueda hacer nuestro interlocutor, siempre puede detectar cuando está interpretando si somos lo suficientemente sensibles a una serie de elementos sutiles que pueden parecer imperceptibles y que nos van a dar pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Como maestros, creo que se va desarrollando esa habilidad de descubrir, ¿no? O interpretar algunos signos conductuales de nuestros alumnos, ¿no? Me percato, yo les hablo en primera persona, con base en mi experiencia, me percato ya cuando un alumno nos dice claramente aquí, no en la definición, asiente la cabeza, está según atento, te pone atención. Y más de una ocasión he tenido trampas a mis alumnos también de universidad en la que, ¿estás de acuerdo con lo que digo? O les pongo alguna trampa y me dicen que sí, ¿no? Entonces realmente no me están poniendo atención, me están dando el avión. Es parte de esta dificultad que se presenta en la comunicación en el aula, el encubrimiento conductual. Entonces, pues hay que ser muy sutiles en este sentido como docentes, desarrollar esa habilidad para que nuestros alumnos no nos den la vuelta, porque realmente hay muchos alumnos sumamente astutos que de verdad fingen que en verdad tienen un comportamiento que, que mencionamos que es adecuado, sin embargo que no son sinceros con lo que están haciendo. Entonces, es importante esta parte del encubrimiento conductual que presentan nuestros alumnos. Como tarea con base a estas tres cuestiones que acabamos de reflexionar y que ustedes van a leer más el material, van ustedes a ver bueno, les voy a pasar ahorita el video. No dura mucho como el de la semana pasada, este dura muy poco. Es una clase, les recomiendo esta película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Creo que es muy inspiradora también la película y que nos puede ayudar muchísimo a ejemplificar. Entonces, quiero que con base a esto que estudiamos el día de hoy, describa si existe alguna, ahí debe de ser alguna, perdón, error de dedo, dificultad con el alumno que se enfrentó al profesor de la escena. La escena, bueno, nos va marcando ahí que es un alumno que no entrega la tarea de poesía, de literatura, y el maestro utiliza alguna estrategia. Entonces, bueno, vamos a ver el video. Con esto finalizo la clase de comunicación en el aula y comienzo desarrollo de la creatividad con este mismo video. Apago mi micrófono y mi cámara para que se pueda visualizar mejor el video. Señor Anderson, le veo muy angustiado. Vamos, Todd, salga aquí. Acabemos con su angustia. No he escrito ningún poema. El señor Anderson cree que todo lo que lleva dentro es inútil y embarazoso. ¿Verdad que sí, Todd? Ese es su peor temor. Pues se equivoca. Yo creo que lleva algo dentro de usted de gran valor. Resuena
mi bárbaro gañido sobre los techos del mundo. WW. De nuevo el tío Walt. Para aquellos que no lo sepan, un gañido es un grito fuerte o un chillido. Todd, quiero que nos haga una demostración de un bárbaro gañido. Vamos, no puede lanzar un gañido sentado. Venga, vamos, en pie. Adopte una postura de gañido. ¿Gañido? No, no un simple gañido, un bárbaro gañido. De acuerdo. ¡Ya! Vamos, más fuerte. ¡Ya! Eso es de ratón, venga, más fuerte. ¡Ya! Grite como un hombre. ¡Ya! Eso es. ¿Ve cómo lleva un bárbaro dentro? Bien. No, no se irá tan pronto. Esa foto del tío Wall, ¿a quién le recuerda? No piense, conteste, vamos. A un loco. ¿Qué clase de loco? No lo piense, solo contésteme. A un loco chiflado. Aún puede llegar más lejos, libere su mente, use la imaginación. Diga lo primero que le pase por la mente, aunque sea un galimatías. Un loco de dientes sudorosos. Caramba, muchacho, lleva un poeta dentro después de todo. Bien, cierre los ojos. Cierre los ojos, ciérrelos. Bien, descríbame lo que ve. Cierro los ojos. ¿Sí? Y su imagen flota junto a mí. Un loco de dientes sudorosos. Un loco de dientes sudorosos, con una mirada que martillea mi cerebro. Oh, esto es excelente, pero déle acción, hágale hacer algo. Sus manos se extienden y me Eso alcanzan. es maravilloso, maravilloso. Y refunfuña todo el tiempo. ¿Qué es lo que dice? Dice la verdad. Sí. La verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. No, no les haga ningún caso. Siga con la manta, hábleme de esa manta. La estiras, la extiendes y nunca es suficiente. La sacudes, le das patadas, pero no llega a cubrirnos. Y desde que llegamos llorando hasta que nos vamos muriendo, solo nos cubre la cara mientras gemimos, lloramos y gritamos. No olvide esto nunca. Perfecto. Para las que ya lo vieron, bueno, es una película de verdad muy inspiradora, y las que no lo han visto, los invito a, así se llama, me parece que no está por partes en YouTube, pero si no, pues la pueden rentar o buscar. De verdad se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, y es una película que todos los docentes también tenemos que ver. Muy bien. Les decía, termino con la clase de comunicación y aprendizaje y doy paso a la materia de desarrollo de la creatividad. Con esta pregunta, bueno, les decía que yo suelo preguntar, soy muy preguntón durante la clase. ¿Ustedes creen que el maestro de este video tenga o haya tenido preparado esta actividad que hizo con el alumno? Es complicado, ¿no? Porque obviamente no vas a plasmar que le vas a preguntar a fulanito, a sutanito, que lo que va a suceder. En ocasiones, precisamente para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo mejor posible, suele pasarse ese tipo de situaciones. Este alumno no cumplió con la tarea porque no tenía como un pensamiento creativo para poder desarrollar un poema, una poesía que fue encargada durante la tarea, y el maestro utilizó esta estrategia para que, al final de cuentas, el alumno descubrió que puede realizar poesía, pero a través de una herramienta, a través de una estrategia que el maestro utilizó para darle incluso confianza al alumno. ¿Recuerdas que uno de las materias que vimos, de la clase pasada, es que teníamos que ver cuáles son esas habilidades creativas, y una de ellas es brindarle seguridad al alumno? Muy bien. Habilidades creativas. Hemos revisado una serie de habilidades que caracterizan a los individuos o grupos creativos. Revisaremos en esta sección 4 de las habilidades críticas, así como varias herramientas para potencializarlas en situaciones específicas de solución de problemas. Tales habilidades son fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. La fluidez es la producción de múltiples problemas, ideas alternativas o soluciones. Se demuestran que cuantas más ideas producimos, más probable resulta encontrar una idea o solución útil. La fluidez es una habilidad particularmente importante en el proceso creativo de solución de problemas. Disponer de muy pocas alternativas no es bueno en la solución de problemas. Existen múltiples instrumentos para producir ideas, alternativas o soluciones.
Varios investigadores han puesto de relieve que el entrenamiento y la práctica con dichos instrumentos incrementa la fluidez, una herramienta creativa que ha sido utilizada ampliamente y con gran éxito para generar ideas. Entonces veamos cómo en esta parte del video que les acabo de presentar, pero es que precisamente existió esta parte de la fluidez, donde se dio una solución a un problema, a un conflicto de un alumno que tenía una autoestima baja, que no se sentía capaz para poder crear literatura, para poder crear poesía, ¿no? Y el profesor utilizó ese instrumento que produjo una idea en el alumno, esa alternativa o esa solución. Bueno, esa es parte de lo que es la flexibilidad. En el caso de brainstorming, no se admite ninguna crítica y se promueve enfáticamente la libre generación de un gran número de ideas y de combinaciones de las mismas. De la premisa asociativa según la cual cuanto más grande es el número de asociaciones, menos estereotipadas y más creativas son las ideas ofrecidas para resolver el problema. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente en el mismo video, tú vas viendo o tú observaste cómo se realizó una asociación, ¿no? El maestro le presentó, estaba el cuadro, de ahí decía el tío, no recuerdo el nombre del personaje que estaba en el cuadro dentro del aula, y lo asoció con la poesía y dijo, a partir de este cuadro, tú descríbeme, ¿qué te dice este cuadro? ¿No? Entonces el alumno empieza a describirlo de una manera chusca, pero de una manera creativa. Y entonces vemos la asociación, ¿no? No se permiten las críticas, mucho menos críticas negativas, ajá, y son ideas para resolver ese problema. Está orientada a la modificación de las asunciones o premisas que restringen la generación de nuevas ideas. Es una técnica excelente para reforzar la fluidez, la fantasía y las habilidades comunicativas. Resulta positivo contar con un facilitador que prepare y dinamice la sesión de brainstorming, dirigiéndola y ofreciendo la ayuda necesaria para finalmente evaluar el proceso de su integridad. Muy bien, entonces, eso es a grandes rasgos. Les pido que también vayan leyendo lo que es la definición, ¿no? Y como tarea, quiero que desarrolle una presentación de ti mismo. Quiero que hagas una silueta, o si no es que ya la hiciste, no recuerdo exactamente. Súbela, no he tenido, chicos, les pido por favor que vayan subiendo sus tareas. Hasta ahorita no he recibido tareas de este grupo de ninguna de las dos materias, entonces es importante que las vayan realizando para que al final del cuatrimestre no se les junten las tareas y esto también a mí me permita hacerles algunas observaciones de las mismas. Cuando me entregan tarea al final, de verdad que es muy complicado para el maestro el poder evaluarlas de una manera asertiva, ¿no? Ya no hay retroalimentación, no puede haber, ya no existe una retroalimentación y se quedan en ocasiones con unas calificaciones muy bajas. Entonces yo les pido por favor que en este sentido, en ocasiones incluso les damos o les doy la oportunidad de que puedan volver a entregar la tarea si hay por ahí algo que corregir para que no se queden con una calificación negativa. En caso contrario, en el que ustedes solamente entreguen las tareas al final de la materia o al final del cuatrimestre, entonces pues ya no me da la oportunidad de poderla dar otro, vaya la redundancia, la oportunidad de corregirla y de entregarla nuevamente, ¿no? Y entonces la calificación pues obviamente es baja. Entonces, por favor, les pido, como ya lo reflexionamos en ambas materias, la importancia que tiene el hecho de comunicarnos, de conectarse de manera virtual y de entregar sus respectivas tareas. Muy bien, pues termino estas dos materias. Les pido que también vayan revisando la plataforma. En ambas materias ya está subida la información, ya está subida las tareas incluso. Los que quieran igual vayan a ir adelantando sin ningún problema. Y pues quedo a su disposición. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber por favor vía plataforma o bien vía WhatsApp en los horarios establecidos. Que pasen excelente tarde. Bendiciones a todos y nos vemos. Me parece que no hay clase la siguiente semana porque es cuestión de puente.
Nos veríamos entonces dentro de 15 días, primero Dios. Cuídense mucho. Hasta luego.